El sistema de comando incidente fue desarrollado en la década de los 70, luego de una serie de incendios forestales de carácter catastrófico en las zonas de California, en donde los daños ante esta emergencia y catástrofe sumaron millones y muchas pérdidas de vidas humanas, en donde, al realizar el análisis posterior, se detectó que los problemas de respuesta rara vez eran atribuidos a la falta de recursos o a fallas en las tácticas, sino estos problemas de respuesta eran más del manejo inadecuado del recurso debido a otras razones. Como por ejemplo, muchas personas reportando a un solo supervisor, diferentes estructuras organizacionales para responder ante una emergencia, falta de información confiable, carencia de una estructura para planificar en forma coordinada, líneas confusas de autoridad. SSI es la combinación de las instalaciones, equipamiento personal, protocolos, procedimientos y comunicaciones operando en una misma estructura en común, con la responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr los objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo. El sistema de comando de incidente constituye una herramienta de manejo estandarizada para llenar las demandas de situaciones de emergencia o no de emergencia, grandes o pequeñas, programadas o no programadas. Representa las mejores prácticas y se ha convertido en la norma para el manejo de emergencia en muchos países. Puede ser utilizado para eventos planeados, desastres naturales, actos de terrorismo. Se promueve que sea utilizado por todos los niveles del gobierno, tanto a nivel nacional, provincial, departamental, del Estado, municipal e institucional. Además, también, como se sugiere en el servicio o sistema privado de las instituciones. El SSI busca que áreas forestales, fuerzas armadas, bomberos, policía, equipos de salud, sistemas de salud, ONGs, Cruz Roja y otros grupos trabajen bajo un mismo sistema con una terminología en común, organizados y estructurados de forma definida por protocolos y procedimientos. Como todo en la vida, en la medida en que esto se aplica estandarizadamente, podemos ir mejorando. Entonces, los incidentes cotidianos pequeños y fáciles de solucionar son el escenario para poder poner en práctica esta herramienta para la mejora en la preparación del trabajo con el sistema de incidentes en, por ejemplo, catástrofes o desastres de gran magnitud. La aplicación del sistema de comando de incidentes puede ser en derrumbes, explosiones, inundaciones, terremotos, desastres de origen cierto natural o no natural, accidentes domésticos, accidentes vehiculares, accidentes de tipo industriales, misiones de búsqueda y operación de rescate, incidente con materiales peligrosos, respuesta como por ejemplo la respuesta a los derrames de petróleo, eventos planificados como celebraciones, desfiles, presentaciones o visitas de grandes autoridades, conciertos, eventos de tipo masivo, operación para albergues temporales, por ejemplo, estos albergues temporales masivos y la rehabilitación de áreas quemadas. Dentro de las características y principios del sistema comando incidente, este presenta y se basa en el proceso de fases de administración y el análisis de los problemas encontrados durante la respuesta a incidentes y manejo de eventos o desastres. Establece 14 principios que se agrupan en 6 características. Estas 6 características son la estandarización del proceso, el mando, la planificación y la estructura organizacional,
instalaciones y recursos, manejo de las comunicaciones e información y profesionalismo. Cada característica agrupa diferentes principios que deben ser regidos y mandatados, ¿cierto?, a la característica propia del sistema comando-incidente. La estandarización trabaja en base a procesos previamente establecidos que garantizan el trabajo institucional involucrado. Esto implica el principio de terminología común, la cual debe ser estándar y coherente de conocimiento de cada una de las instituciones trabajando en el sistema de comando-incidente. Se deben estandarizar las funciones y cargos del sistema organizacional, la clasificación de recursos, las instalaciones y las comunicaciones deben ser sin códigos. El mando coordina, dirige y controla los recursos disponibles en la escena, ya sea por competencia institucional, legal, jerárquica o técnica. El mando se ejerce mediante el comando del incidente, abreviado como CI, ya sea como mando único o como comando unificado. Dentro de los principios de mando encontramos asumir y transferir el mando, cadena de mando y unidad de mando. Comando unificado. Dentro del asumir y la transferencia de mando es importante mencionar que esto debe ser claramente asumido desde el inicio del incidente, evento u operativo que se esté gestionando. Es importante mencionar la transferencia de mando, la cual al momento de transferir el mando debe ser resumida y debe incluir la información esencial para continuar en las operaciones de forma segura y efectiva. Idealmente, esto sea de manera presencial acompañado de un registro de transferencia de mando. A través de la estructura del sistema de comando incidente, la información es intercambiable libremente, pero es importante que los equipos se adhieran estrictamente a la dirección descendente y jerárquica de cada uno de los componentes del sistema de comando incidente. Con esto logramos la eficacia, la eficiencia, el mando y el control del evento tratado. La planificación y estructura organizacional enfatiza en cómo la fase del proceso administrativo ordena los objetivos y estos se deben relacionar y realizar en el plan de acción de incidente, denominado PAI. Dentro del PAI tenemos 4 principios: el manejo por objetivo, el plan de acción de incidentes, donde se establecen las estrategias tácticas, los recursos requeridos y la organización para el periodo operacional, y se consolida todo lo planificado para la respuesta del sistema de comando de incidente respecto al recurso. Todo plan de acción de incidente debe contemplar 5 aspectos: qué queremos hacer, quién es el responsable de hacerlo, cómo nos comunicamos con otros y cuál es el procedimiento, por ejemplo, si alguien se lesiona y cómo se realizará. Dentro de la planificación y estructura también encontramos los componentes de alcance de control y organización modular. Dentro del alcance de control significa cuál es el número de individuos que se debe tener a cargo o se deben manejar de manera responsable respecto a una persona. El alcance de control ideal para tener efectividad es de 3 a 7. Idealmente considerar que con 5 personas a cargo vamos a tener el control y supervisión adecuada para el funcionamiento del sistema de comando incidente ante la respuesta del desastre. Respecto a la organización modular, esta se desarrolla de una forma descendente y jerarquizada. Se determina en base al tamaño, magnitud y complejidad del incidente. Es importante mencionar que la organización modular o estructural es flexible, puede contraerse o expandirse. Sin embargo, esto lo define la complejidad del incidente. Es importante recalcar que siempre la relación del sistema de comando incidente es en forma descendente. Respecto a instalaciones y recursos, el
comandante del incidente establecerá las instalaciones de acuerdo a los requerimientos de este, magnitud, complejidad del evento. Se debe mantener el registro y el control adecuado y actualizado de los recursos disponibles. Por ejemplo, cuál es su categorización, el registro de estos, el orden, cómo se van a despachar, el rastreo, la recuperación o bien la desmovilización del recurso. Todo esto para responder de una manera organizada y efectiva frente a la respuesta. Dentro de las instalaciones y recursos nos encontramos con dos principios. Las instalaciones establecidas son puesto de comando, abreviado como PC, área de espera, abreviado como E, área de concentración de víctimas, abreviado como ACB, base, tipo base operacional, abreviado con B, campamento, abreviado con C, que el campamento es el área designada para descanso de los equipos de respuesta, el base y el punto de ser necesario respecto al análisis realizado y establecido en la planificación del incidente. El otro principio es el manejo integral del recurso, que es en cómo controlamos estos recursos, ¿cierto? Donde debemos garantizar la seguridad del personal, optimizar el uso del recurso, ordenar, contabilizar y controlar el uso de estos recursos y reducir las intromisiones de recursos que no sean requeridos por el sistema de comando incidente. Dentro del manejo de las comunicaciones de información, estas se facilitan a través del uso de un plan común de comunicaciones, donde todas las instituciones responden a este plan común de comunicaciones. También se establece el proceso para reunir, compartir y manejar la información de manera inteligente relacionada con el incidente. Dentro del manejo de comunicaciones encontramos dos principios, las comunicaciones integradas y el manejo de la información e inteligencia. Es importante destacar que el plan común de comunicaciones es esencial para que el personal de la respuesta pueda comunicarse entre sí durante un incidente. Además de comunicarse entre sí, realizar el análisis del cómo vamos a comunicar el estado de la emergencia hacia los medios de comunicación externos. Dentro del profesionalismo, las instituciones deben desempeñar su trabajo cumpliendo normas, protocolos y procedimientos previamente establecidos. Encontramos dos principios, la responsabilidad, oportunidad y pertinencia del recurso. Respecto a la responsabilidad del recurso, es cómo controlamos el recurso de manera responsable y profesional, cómo tenemos el registro de estos recursos y el reporte a la llegada en la escena. O sea, como institución nos reportamos a la llegada con profesionalismo. Respecto a la oportunidad y pertinencia del recurso, se refiere al despacho y despliegue de estos para poder responder solo cuando sea necesario y no entorpecer las operaciones. Es importante destacar evitar desplazar recursos no solicitados para no generar caos, inseguridad o agravar la situación. Dentro de los pasos a seguir por el primer respondedor, es importante informar a su base sobre su arribo a la escena, asumir el mando y establecer el puesto de comando, evaluar la situación, establecer su perímetro de seguridad, establecer sus objetivos, determinar las estrategias y tácticas, determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones, preparar la información y, en caso de ser necesario, transferir el mando a la unidad competente. Dentro de las responsabilidades del comandante del incidente, quien es responsable de todas las actividades que se desarrollen durante la emergencia, incluyendo la planificación de los objetivos y las estrategias de este. Se encuentran asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo con la política y los procedimientos de la institución, establecer el puesto de comando, velar permanentemente por la seguridad en el incidente, evaluar la situación, determinar el análisis que implique los objetivos del incidente, las prioridades, las estrategias y tácticas a seguir, establecer el nivel de organización necesaria, monitorizar continuamente la efectividad de la organización,
administrar los recursos de manera eficiente y eficaz en el despliegue ante la emergencia, elaborar y aprobar e implementar el Plan de Acción de Incidente, abreviado como PAI, coordinar las actividades del staff de comandos y secciones, aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización, autorizar la entrega de información a los medios noticiosos, aprobar la desmovilización del recurso cuando sea apropiado, asegurar que los reportes post-incidentes estén completos y presentar el informe final para el análisis de lecciones aprendidas establecidos previamente.